A medida que pasan los meses lejos de casa y se acercan fechas como el 28 de julio, nos invade una pregunta. ¿Qué significa realmente celebrar fiestas patrias? Y si vamos más profundo, ¿qué significa ser peruano? Celebrar fiestas patrias no es solo izar la bandera, no es solo cantar el himno, ni una excusa para ir a un festival o disfrutar de nuestro plato favorito. Celebrar fiestas patrias es reencontrarnos, es recordarnos juntos lo que significa ser peruanos. Ser peruano va más allá de solo haber nacido en un territorio. Es llevar dentro una cultura y una herencia que nace con las olas de la costa, crece entre los Andes de la sierra y respira el verde eterno de la selva. Porque los peruanos no solo respetamos nuestra historia, la vivimos, la bailamos, la cantamos, la saboreamos y sobre todo nos enorgullece. Es reírnos con jergas que no necesitan traducción. Es emocionarnos al ver una causa, un ceviche, un tacacho o una patasca en una mesa lejana y más aún al otro lado del mundo. Y cuando estamos allá, en el otro lado del mundo, todo eso lo llevamos aún más dentro. Lo buscamos, en cada abrazo, en cada canción, en cada reunión. Porque cuando estamos entre amigos, entre compatriotas, entre peruanos, surge algo, una chispa, un renacer de nuestras costumbres, un traslado inmediato a nuestro país. Esa complicidad que solo los peruanos entendemos, donde basta con un gesto o una mirada para comprendernos. Una sola palabra, sin necesidad de contexto, puede arrancarnos una carcajada. Y es que tenemos una forma muy nuestra de vivir el día a día, una manera particular de bromear, de reírnos sanamente de lo bueno y también de lo malo. Sabemos cómo sacarle el lado amable incluso a los días más pesados. Una broma, una jerga, una frase con sabor a Perú. No paltees, esa es mantequilla, no seas piña. Son jergas que también forman parte de nuestra identidad. Y aunque suene curioso, esas frases, esas risas, nos conectan con lo más profundo de quienes somos. En esos días, en medio del invierno australiano, sentimos por unas horas que Perú no está tan lejos, porque cuando nos unimos, el Perú no se recuerda, se vuelve presente. Este viaje empieza en Brisbane, entre risas con amigos y pasos de baile improvisados. Nada planeado, pero ya sabemos, entre risas suelen nacer las mejores ideas. Hay dos más, Alaimo. Acá tenemos 3 veces. ¿Está? Trabajando acá. Después Trabajo así es voluntario. Convention Center. Sí. Su recibo por honorario. Luego mandas tu recibo, sí. Son más horas al iMod, no importa. Ay, qué bonito está. Lo que él lo concibe es que el viento va. Mira. Ay, no. Ah, Las nubes, ahí con Photoshop. Y el puente que se ilumina.
Egipto. Después de la fiesta, tuvimos un momento de relajo y risas. Visitamos una granja de camellos. Todo a la izquierda. Todo. Gracias. Ay, chicos, se pasaron. No tengo nada en mi mano. Ahora sí, ¿ves? Todos los famosos, Gaby, Cris, mira. Nos vamos. Chicos, mi helado de camillo, mi helado de orange. Green. Pero te mentía que ahí dice que el camello puede comerte o patearte. Lo que pasa es que yo le di de comer así de la mano. Y luego Chris me dijo, ¿sabías que te puede morder? Y yo, ok. Bueno, te doy los dedos completos. No pasa nada. Sí, ahí tengo un video de que le diste de comer. Ahí está nuestra amiga Carito, el alma del viaje. ¿Qué pasó? Todo tipo de productos hechos con leche de camello. Los mejores ángulos y vistas de la ciudad. Moving slow but never still, carrying the weight of what I feel. The sky is changing, so am I. Drifting on, I don't ask why. Every turn a different view. Still the water pulls me through. Let it take me where it goes. I don't fight, Sí. I just let go. Rolling waves, a winding road. I'll follow where the river flows. Left behind the things I knew. Seasons shift and so do. Con exhibiciones espontáneas de pilotaje avanzado de dron. Amigo, para arriba mejor. De estado. De hecho, acceso denegado creo que era porque... Terminamos el día de la mejor manera. I wanna celebrate. See it shining in your eyes. Y finalmente regresamos a la agitada vida en Sydney, listos para participar en nuestra ceremonia por fiestas patrias el día siguiente. Les presento al querido Johnny, muy conocido en toda Australia.
Mr. Francisco Peña, Consul General of Chile in Sydney, with the road wedding of Chilean national hero Bernardo O'Higgins. Now, the road legend of the hero of the Indians, Don Simón Bolívar. Next, the road legend to our national hero, Admiral Miguel Grau. Y ahí está tu estatua, tío. Este viaje a Brisbane empezó como algo simple, una excusa para celebrar fiestas patrias y pasar tiempo con amigos. Pero lo que descubrimos allí fue mucho más profundo. Descubrimos una conexión fuerte entre peruanos, una mezcla de nostalgia, orgullo y emoción que no se puede explicar, solo sentir. Y me atrevo a decir que esto no solo fue mi experiencia, no solo fue lo que sintió Gaby o lo que sentimos entre amigos, es un sentimiento que compartimos muchos, una emoción que cruza fronteras, el latido de una comunidad que sigue unida. Durante este tiempo sentí el entusiasmo por lo nuestro, por difundirlo, por ofrecerlo, por tener un pedacito del Perú aquí, en Australia, y noté algo muy claro. Ese entusiasmo no se termina, porque nuestra comunidad no solo crece, también se une más. Porque celebrar nuestras raíces lejos de casa no es solo nostalgia, es también esperanza. Esperanza de seguir compartiendo, de reencontrarnos y de todo lo que podemos construir si estamos juntos. Quizás si seguimos encontrándonos así, con risas, danzas, jergas, abrazos y comida, tal vez ese sueño de tener un espacio propio, un lugar donde nuestra cultura viva todos los días, ya empezó a nacer. ¿Tú también has sentido esto? ¿Te gustaría que exista un lugar así aquí en Australia? Cuéntanos en los comentarios, ese sueño no es solo mío, es nuestro.